buenas noches, señores ministros y hermanos míos en toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa y el Medio Oriente. Es un honor muy grande para su servidor poderles saludar a través de las páginas del noticiero mundial Noticias del Fin. Esta noche queremos continuar con la enseñanza teológica profunda, con una hermenéutica escatológica correcta. Queremos seguir dando la exposición sobre lo que está pasando en el mundo a través de un análisis escatológico, utilizando el último libro de la Biblia, del cual se cierra el canon de las Santas Escrituras. Estamos hablando de este maravilloso libro que comienza diciendo: bienaventurado todo aquel que lee y escucha la profecía de este libro. Estamos hablando del libro del Apocalipsis, del griego apocaliptus, que significa revelación. En estos tiempos, lo que la iglesia cristiana, los gobiernos mundiales, los moradores del mundo necesitan es la revelación de la Santa Escritura para poder saber la línea del tiempo en que el mundo se encuentra viviendo. Nuestro ministerio es un ministerio doctrinal, de educadores de la Biblia, de personas de lo cual enseñamos conforme a la Santa Escritura. Y es por eso que el eterno Dios nos da el honor de poder enseñar la hermenéutica escatológica a través solamente de la Biblia. La Biblia es el libro hiperdimensional. La Biblia es el libro por antonomasia. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es inerrante. La Biblia es infalible. Y no hay hombre en este mundo que pueda agregar o que pueda quitar o que pueda decir que tiene otra revelación, porque todo aquel que agregue a la Biblia, que quite a la Biblia o que predique que tiene una nueva revelación, son hallados mentirosos delante del Dios Altísimo. El día de hoy queremos continuar con la segunda parte del misterio de los dos hijos predilectos de Satanás, la bestia imperio, la bestia anticristo y la bestia falso profeta. Y para esto vamos a asociar lo que está viviendo el mundo, los tiempos del fin, de la iglesia, de la asamblea, de la verdadera familia cristiana dentro del globo terráqueo, porque la bienaventuranza del arrebatamiento, según la línea escatológica, debe de suceder ya. Y usted y yo debemos de conocer las cosas que sucederán después de estas, dice el libro del Apocalipsis, refiriéndose a las cosas que sucederán después que la iglesia cristiana haya sido arrebatada. Permítame leer, honrando al Dios Trinitario, la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, versículo 2. Y para informarle que el día de ayer ya tenemos grabados en las páginas web, del cual nuestro hermano Juan Carlos de Jesús, director de Noticias del Fin, ya lo tiene grabado ahí,
la parte 1, donde estamos comenzando a explicar teológicamente sobre el nuevo orden mundial. Permítame ustedes leerlo. Y la bestia que vi era semejante a la de un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Voy a leer la versión de la traducción viviente. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. El último apóstol escribiente, el apóstol que murió de anciano, el apóstol Juan, porque el resto de los apóstoles murieron mártires, pero el apóstol Juan, que estaba preso en una isla que quedaba en el mar Egeo, en el año 96 después del Señor Jesucristo, escúcheme bien, el apóstol Juan estaba preso por el testimonio de la palabra, por predicar solamente la Biblia. Mira qué interesante. Y ahí, en medio de una opresión, el Señor glorificado, el Kyrios, el Maestro divino, aquel personaje divino en quien Juan lo vio en la cruz, junto con María su madre, María Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Ahora Juan, estando preso en la cárcel de Patmos, se le presentó el Cristo glorificado. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora, Juan nos describe cómo es la bestia que viene sobre este mundo impío. Muy importante, toda esta descripción simbólica nos ayudará a entender el carácter del anticristo. Vemos que es la plenitud y la suma de todos los imperios que ha habido sobre la tierra, porque el aspecto de esta bestia que sale del mar tiene parte del aspecto de las diferentes bestias mencionadas en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. Permítame leerlo. Daniel capítulo 7, versículos del 2 al 6. Léalo conmigo, apúntelo, sea como los bereanos de Hechos capítulo 17. Leemos la palabra de Dios. Daniel vio en visión cosas semejantes. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas,
entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Como vemos claramente, la bestia anticristo, el primer hijo predilecto de Satanás, ya viene pronto su gobierno en este mundo. La bestia anticristo tendrá el dominio del compendio o suma de todas las bestias, o la suma de todos los imperios que ha habido sobre esta tierra, sobre este mundo. Hablamos de los 4 imperios más grandes de la historia: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio Grecia, el imperio romano. El leopardo era Grecia. Daniel capítulo 7, versículo 6. El anticristo tendrá el cuerpo de leopardo. Evidentemente, el espíritu más importante que bañará la figura de ese gobernante será el espíritu de Grecia. Recuerde algo, primeramente: Alejandro el Magno quiso helenizar el mundo conocido. El imperio romano conquistó Grecia, pero Grecia conquistó Roma con su cultura, con su deporte y con su filosofía. Grecia, señores ministros, pastores, evangelistas y maestros, diáconos, diaconisas y hermanos en el mundo entero, Grecia, escúcheme bien, es la madre y la cuna de Europa. Grecia está en el extremo oriental de Europa y España en el occidental. Por otra parte, así como Alejandro el Magno, el emperador griego macedonio, al cual se le representa también como un leopardo, como tal ánima, es decir, veloz y certero a la hora de cazar su presa, Alejandro el Magno consiguió conquistar todo un imperio a la velocidad de ese felino. También la bestia anticristo hará lo propio, ya que tiene el cuerpo de leopardo. Cabalgando en su caballo blanco, saldrá para vencer y vencerá rápido, rápido como el viento. Bien lo dijo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El oso era Persia y Medio Oriente. Escúcheme bien, el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es evidente que teniendo la bestia imperio los pies de oso, tendrá la fuerza del oso en sus pies y en sus piernas. Señores ministros, hermanos míos, entendemos que se valdrá de la potencia de los recursos del Medio Oriente, entre muchos otros, el aceite negro, el petróleo. El león era Babilonia. El profeta Daniel lo habló en el capítulo 7, versículo 4. Déjeme decirle
que estamos haciendo un análisis escatológico, una línea hermenéutica desde Daniel hasta el Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Como tendrá la boca de un león, rugirá con poder, según el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hablará con insolencia y altivez como rey del mundo. Es por eso que el Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De hecho, uno de los títulos del anticristo es el rey de Babilonia. Pero si nosotros continuamos con Daniel capítulo 7, versículo 8, dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Esto es muy importante. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Se deduce sin complicación alguna que del Imperio Romano resurgido, tipificado por la cuarta bestia de Daniel, surge el anticristo hombre, el cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos, que tiene ojos y habla grandes cosas. Una de las cosas que tenemos que entender, que todo está escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y el 60% para mí es doctrina escatológica. Los profetas mayores, los profetas menores son libros escatológicos. El Evangelio según Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 son capítulos escatológicos. El libro del Apocalipsis son capítulos escatológicos. Hay una línea escatológica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos hablar por hablar. Cualquiera no es un escatólogo. Cualquiera no conoce la línea doctrinal. Es por eso que hay mucha confusión en el mundo, sobre todo en la iglesia cristiana, por no manejar la escatología correctamente. Es por eso que salimos a través del noticiero mundial, para poder llegar al mundo entero, educando de una manera humilde y sencilla, con el principio de la excelencia, para que usted pueda estudiarlo en su casa, para que usted lo escuche y usted lo estudie después como un buen discípulo, como una buena oveja del prado del Señor. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. El mundo debe de esperar lo que ya está gestando, el resurgimiento del Imperio Romano con su emperador al frente. Ya tenemos actualmente el resurgimiento hace muchos años atrás de una moneda única que hasta ahora es el euro. Nunca antes ocurrió desde el tiempo del Imperio Romano. El nuevo Imperio Romano es la Europa que surge. Tiene el espíritu de Grecia, que es la madre de Europa y la cuna de lo que fue. ¿Y qué fue? Es Roma. Escúcheme bien, en su momento actuará con la potencia del oso. Estoy hablando del petróleo del Medio Oriente. Quiero decirle que el 60% del aceite negro
del petróleo en el mundo lo tiene el Medio Oriente. Es por eso que Norteamérica y Rusia han querido respaldar de una u otra manera, de alguna manera, poder ingresar al Medio Oriente. Damas y caballeros, vuelvo a decirlo, en su momento actuará con la potencia del otro, que es el petróleo del Medio Oriente, y rugirá como león ante todas las naciones de la tierra, porque su emperador será un tipo de Nabucodonosor mundial. Estoy hablando del anticristo. Es por eso que usted ve lo que está pasando en el mundo entero. Esta situación de quitar la libertad en parte al antropo. Cuando hablo antropo hablo de hombre. Ish en hebreo es hombre, varón. Isha es varona, porque del Ish fue sacado. Ahora vemos que la libertad del varón y de la varona están limitadas. Imagínese cómo se limitará en el futuro, en el gobierno del anticristo, la humanidad. Pero hay una bienaventuranza para todos los creyentes que seremos arrebatados. Es por eso, amado hermano y hermana, que es el tiempo que usted predique a su familia. Es el tiempo que usted exponga la gracia salvífica con humildad y mansedumbre para ganar a los suyos para el reino de los cielos. Y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como ya hemos visto, el adversario, Satanás, la palabra Satanás significa adversario. En la doctrina de la demonología es la doctrina referente a Satanás y a sus principados, demonios, ángeles caídos y gobernadores de las tinieblas. Hay 174 apelaciones para este querubín grande, este máximo protector que cayó de la presencia de Dios. Y uno de sus nombres es Satanás el adversario. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, la cual engaña al mundo entero, cederá su poder. ¿A quién? Al anticristo. Le dará autoridad. ¿A quién? Al anticristo, para ejercer su voluntad entre las naciones. Digo nuevamente, Satanás le va a dar toda su autoridad y todo su poder al anticristo, al cual rugirá y gobernará a todo Sudamérica, a todo Centroamérica, Norteamérica, Europa y el Medio Oriente, y dará autoridad sobre los hombres impíos. Pero recuerde, los cristianos no somos impíos, los cristianos somos una iglesia santa delante de Dios a través de la sangre bendita del Señor Jesucristo de Nazaret. Todo ello estará englobado en la voluntad permisiva de Dios, aunque nunca fuera de su control. No crea usted que el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, el Dios inmutable, ha perdido el control. Es parte de la línea escatológica que tiene que cumplirse. Satanás, con sus dos hijos predilectos, harán lo suyo bajo la voluntad permisiva de Dios, aunque nunca saldrá del control delante de Dios. Usted puede ver la pandemia, homicidios, parricidio, fetichismo. Usted puede ver guerras, pero Dios no pierde el control, porque hay una línea escatológica. Su Dios, mi Dios, el único Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, es soberano y Él no le rinde cuentas a nadie. El Dios de la Biblia, señoras y señores, es indestructible. La lengua española, la Real Academia define la palabra permisiva como excesivamente tolerante. En el versículo 2 vemos una mezcla de las bestias de Daniel capítulo 7, una mezcla de poderes, como va a estar dominando sobre el mundo globalizado, sobre el nuevo orden mundial, sobre el gobierno del anticristo que está pronto a suceder en este mundo. Este gobierno tendrá la rapidez del leopardo. Esa fue la idea de la rapidez del gran conquistador Alejandro el Magno. Tendrá la fuerza como de oso. Esa era la fuerza
de los medo y de los persas, y su boca será como de boca de león. Esa será la boca de Babilonia. Tendrá una mezcla de los poderes mundiales antiguo. Y es por eso que dice, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién era el dragón? Satanás. Este hombre llegará a dominar el mundo entero. Humanamente hablando, le entregarán el poder. Él no conquistará nada, porque mira lo que dice el capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 13, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Los 10 reyes del mundo finalmente le entregarán el poder a este hombre. Este hombre, damas y caballeros, no conquistará nada. Vuelvo a decirlo, este hombre no conquistará nada. En el Apocalipsis, capítulo 6, el primer sello, él viene montado, su caballo es blanco, viene con un arco vacío sin flechas. Mira qué importante, viene con un arco como de guerra, pero no viene con flechas, no hará guerra, sino viene a traer paz y seguridad. El arco representa una fuerza, una autoridad. O sea, este caballo blanco con el anticristo es una gran imitación del Señor Jesucristo. Es una falsa santidad. Pero este hombre no viene conquistando. A él entregan el poder. Me dejo entender. No viene conquistando. A él entregan el poder. ¿Quién le entrega el poder? Satanás, su padre. El poder es espiritual para dominar el mundo entero y se lo entrega, vuelvo a decir, Satanás. Aquí vemos inmediatamente lo que se llama la Trinidad diabólica, la Trinidad satánica. Sígame con precisión. Lo que estamos enseñando ahorita es un análisis escatológico desde el libro del profeta Daniel hasta el libro del Apocalipsis. Una línea del tiempo de lo cual usted y yo debemos de conocer y estar preparados para no estar en el tiempo de las cosas que sucederán después del arrebatamiento. Capítulo 16, señores y señoras, versículo 13 del Apocalipsis dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí tenemos el dragón, el diablo, tomando el lugar del Dios, el Padre, y toda la adoración. El anticristo, tomando el lugar de Cristo en el mundo, también llevando la adoración como rey. Y en tercer lugar, tenemos a este tercer falso profeta, que le brinda todo atributo a la segunda persona, que hace a veces la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Paracleto en griego, el Ruach HaKodesh en hebreo, exalta al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hace que adoren al Señor Jesucristo. El falso profeta va a dirigir la adoración al anticristo. Estos son terribles comparaciones, son abominables, son asquerosas, son detestables, pero son terribles reemplazos para este mundo. Se le llama la falsa Trinidad, la Trinidad de las tinieblas, la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio del altar a la bestia. Déjame decirles, señores ministros y hermanos míos, la bestia anticristo tiene 7 cabezas y como vimos en otro momento, como observamos en la enseñanza profunda teológica del corazón del Apocalipsis, el día de ayer, las 7 cabezas se corresponden con la totalidad de las cabezas, que son 7.
de todos los imperios mundiales. Aquí vemos que una de las 7 cabezas muere y luego vuelve a vivir, atrayendo hacia sí misma la admiración de toda la tierra, es decir, de todos los hombres sin Dios, que la sazón significarán una gran multitud de los habitantes del mundo en esos días finales. Esto echa por el suelo la creencia de los seguidores del movimiento del reino ahora. Estoy hablando claramente porque hay que hablar la verdad y desenmascarar a Satanás y a sus demonios. Ya no es tiempo de estar jugando. El diablo no juega a ser diablo. La iglesia cristiana tiene que conocer la Biblia porque está peleando la última guerra espiritual. Se está sintiendo el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos, los diferentes colores. Están cada vez más viniendo a este mundo y la iglesia tiene que seguir. Y la mal llamada reforma de la teología de la renovación apostólica, estos falsos apóstoles y profetas que tienen que ser desenmascarados, hijos de Satanás, hijos del Vaticano, hijos de la bestia del falso profeta. Los seguidores del movimiento Reino Ahora, Kingdom Now, también llamada la teología del dominio, creen que la iglesia es la que establece el reino de Cristo en este mundo. Y una vez establecido el reino, vendrá Cristo por segunda vez a la tierra. Señores apóstoles, señores profetas, ustedes son mentirosos. Se lo dice un siervo del Señor Jesucristo, un verdadero ministro de la palabra de Dios. Ustedes no tienen ningún sustento teológico para hablar o decir o enseñar los que ustedes hacen. Pero no es el tema esta noche. ¿Qué significa lo de la muerte de la cabeza y de su posterior vuelta a la vida? Demos por hecho que será la típica argucia de Satanás de intentar copiar de lo que Dios hace. Así como el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, ahora el diablo pretenderá hacer lo mismo con su hijo de perdición. Lo lamentable es que aquí en el mundo las naciones y los moradores lo creerán. Dios permite el engaño de la serpiente a todos aquellos que quieren ser engañados. Por eso bien claro dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que aquellos sean engañados en gran manera y crean sus mentiras. Dice que Dios dejará que crean las mentiras, que oiga lo que la palabra dice en este tiempo. Oiga usted lo que la Biblia dice en este tiempo. Oiga usted lo que la Biblia dice en este tiempo. Noticias del fin, sacando lo último del tiempo de la iglesia en este mundo. Es tiempo de prepararse, es tiempo de abrazar la Biblia, es tiempo de paraos y preguntar por el camino antiguo, como lo dijo el profeta Jeremías. La séptima cabeza es la bestia anticristo. El personaje resultará del cumplimiento final de la plenitud del gobierno del hombre sin Dios sobre la tierra. Es la cabeza final del Imperio Romano resurgido. Cuando la versión Reina Valera dice, como herida de muerte, del griego original, traducimos literalmente, degollada hasta la muerte. En otras palabras, señores pastores, amados hermanos míos, que la muerte física del mandatario de Satanás será real. El hecho de que diga que esa herida de muerte sanada significa literalmente que ese hombre de perdición
volverá a la vida. Aunque ya adelantamos aquí que Él se reincorporará en su cuerpo, no es el que muere, sino es otro espíritu. Ajá, no es el que muere, sino es otro espíritu. La humanidad impía será engañada porque creerá que literalmente volverá a la vida después de la muerte. Y solamente el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque mueras, vivirás. Dios es uno. Y atendamos a esto. El Apocalipsis capítulo 17, versículo del 10 al 11, expresa claramente: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mira qué importante, breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entendemos que el que resucitará será alguien diferente al que murió. Vuelvo a decirlo, el que resucitará será alguien diferente al que murió. Es por eso que tenemos que utilizar la hermenéutica escatológica correcta. La hermenéutica escatológica correcta es interpretar correctamente la escatología bíblica. Escato logos, una palabra griega que significa el estudio, el discurso, el tratado de los eventos del porvenir. Yo no puedo agarrar Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 18 y creerme un escatólogo. La escatología comienza desde el Génesis. Hay 4 pactos que marcan la historia del tiempo escatológico. El primer pacto es el pacto abrahámico. El segundo pacto es el pacto mal llamado palestino, que después yo personalmente le llamo el pacto deuteronómico. El tercer pacto es el pacto davídico y el cuarto pacto es el nuevo pacto. Y déjeme decirle, estos 4 pactos de los 7 pactos mandan, enseñan, educan la rectitud de la profecía bíblica. Usted no puede tomar con todo respeto un versículo bíblico, escuchar a alguien que predica y usted hablar algo que usted no conoce. Con todo respeto se lo digo, la iglesia está peleando la última guerra espiritual y usted tiene que abrazar la Biblia, usted tiene que sentir que conoce la profecía bíblica, porque cuando usted, señor y señora, amado hermano y hermana, conoce correctamente la Biblia, usted siente gozo, usted siente paz, usted no siente miedo en medio de una pandemia, en medio de una destrucción. El verdadero cristiano sabe que el Kyrios, sabe que el Señor arrebatará su iglesia y después que sea arrebatada, el cristiano entrará al tribunal de Cristo y de ahí el Maestro Divino nos presentará como una novia inmaculada, como una esposa inmaculada, y el Padre nos bendecirá y entraremos a las bodas del Cordero y estaremos por 7 años con el Señor, mientras que en la tierra, damas y caballeros, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Israel, estarán sufriendo las consecuencias de rechazar al Señor Jesucristo, de rechazar la Biblia, esconderse en las sectas, esconderse en la religión, esconderse a través de los falsos apóstoles y los falsos profetas, y después de 7 años, aleluya, cuando Israel esté clamando por el Mesías, el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia, vendrá con los santos, descenderá de lo alto en corceles blancos, y dice la Biblia que todo ojo lo verá. Y vendremos a la tierra justamente en el valle de Megiddo, justamente cuando los enemigos, cuando el ejército del anticristo quiera destruir al pueblo escogido, la niña de los ojos del Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo destruirá, matará a todos sus enemigos y se implantará un gobierno de 1000 años, pero realmente es el gobierno eterno prometido al Hijo de David. Si leemos cuidadosamente estos 2 versículos, nos damos cuenta, primeramente, el que surge como bestia hombre en el Apocalipsis
Capítulo 13, versículo 2, es el último de los 7 reyes del Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 10, y además también es el octavo del capítulo 17, versículo 11. Estúdielo, por favor, escríbalo en un cuaderno. Estamos trabajando, estamos educando, estamos exponiendo a nuestros hermanos en el mundo entero para que ya nunca más seamos engañados por doctrinas que no pertenecen a la escritura inerrante, a la escritura infalible. Por lo tanto, el cuerpo del que muere será ocupado por alguien que no es el alma y el espíritu del que muere. La pregunta es, ¿quién será? Evidentemente, uno de los 7 reyes, uno de los 7 emperadores. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, la bestia que era es de entre los 7. La bestia que era es de entre, se encuentra entre los 7. Veremos más cerca de todo esto cuando lleguemos en algún momento al capítulo 17, el versículo 3, el versículo 12 y el versículo 14 dice claramente que esta bestia tendrá una herida de muerte en sus cabezas. Y esto es algo muy difícil de interpretar. Tiene 7 cabezas y algunos dicen que tendrá una cabeza herida y es como un reino herido o como una herida casi mortal y sanado de una manera asombrosa delante del mundo y la gente que le sigue. Otros dicen, se dan cuenta, son diferentes interpretaciones, Otros dicen, porque se habla en singular, porque tenía una herida mortal en la cabeza y dice herida de espada y vuelve a vivir. Algunos suponen que puede hacer un ataque a este hombre, a fin y a cabo será un hombre de carne y hueso, una herida mortal en su cabeza, un atentado, y que este hombre muere y lo van a resucitar. De repente, con tanta tecnología, alguna mentira harán. Se dan cuenta que hay diferentes interpretaciones, pero para eso estamos enseñando con humildad, con servicio, con servidumbre, con mayordomía, con excelencia, para glorificar solamente al Dios vivo y verdadero, a su Hijo, el Señor Jesucristo, a su amado Espíritu Santo y la Biblia, palabra inerrante, palabra infalible. No sé cómo se puede interpretar esto, pero para todos aquellos que se encuentran en aquellos días será muy claro. Ahora, podemos interpretarlo nosotros, pero no está muy claro. No podemos ser tajantes a una interpretación, porque no está claro. ¿Quiénes lo sabrán? Aquellos que vivan ese tiempo. Si la gente se admira y seguirá en pos de un hombre que vuelve a la vida en forma milagrosa, el diablo imita a Cristo. Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches y volvió a vivir. Esto no sé cuánto tiempo estará muerto o estará en coma o volverá a vivir, y el mundo entero seguirá atrás del anticristo y lo adorarán. Hoy en día el mundo está clamando a gritos que venga alguien que los gobierne, alguien que traiga una estabilidad económica, alguien que traiga paz en las naciones, alguien que encuentre la vacuna contra el COVID, alguien que les quite la mascarilla de la cara, alguien que los ayude a socializar, alguien que los prospere. El mundo entero está esperando al anticristo, pero los cristianos estamos esperando a Jesucristo que venga para arrebatar a su iglesia. Señores ministros y hermanos míos, hemos ingresado a este versículo profundo que hemos leído, pero quiero decirles algo. ¿Y qué hay con la adoración de los perdidos? El versículo 4 habla bien claro. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Literalmente la palabra nos dice que la gente adorará al dragón, que es el diablo, y a su bestia
a su primer hijo predilecto, que es el anticristo. Pero recuerde, el anticristo que viene cabalgando en el caballo blanco con un arco sin flechas, él no viene a conquistar, él viene con una autoridad delegada. Comenta en su libro el mártir Watchman Nee: muchas personas creen en la resurrección de Cristo y con todo van a creer en la reanimación del anticristo. Comenta el maestro Francisco Lacueva: vemos que de la misma manera que Dios el Padre y el Cordero comparten el trono y la adoración, así también vemos que los seguidores del anticristo le adorarán a él, y en especial al dragón que le ha dado autoridad. Mira qué importante: quien adore y sirva y obedezca al anticristo estará adorando, sirviendo y obedeciendo al mismo diablo. Lamentablemente, esto último ya está ocurriendo entre las gentes, entre las naciones del mundo. Pero prosigue hablando el maestro Francisco Lacueva: cada ser humano está ya sirviendo en uno de los dos ejércitos, el de Cristo, Efesios 6:12, o el de Satanás, Efesios 2:2. Actualmente, cada hombre en el mundo, cada nación, está sirviendo o al anticristo o al Señor Jesucristo. Pero los moradores dirán: ¿quién como este hombre? Este hombre que controlará el mundo. Y dirán: ¿quién podrá luchar contra este hombre? Y se le dio autoridad. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que desde que engañó a Adán y Eva ha engañado al mundo entero y ha engañado a muchos pastores, ha engañado a mucha iglesia cristiana y aún sigue engañando con filosofías escatológicas mentirosas de charlatanes. Escúcheme bien: y se le dio autoridad para decir blasfemias y actuar 42 meses de una manera soberana sobre el mundo. Y a partir de la mitad de la tribulación. Por eso el anticristo va a interrumpir en el templo de Jerusalén y él va a decir: basta, ahora adóreme a mí. Y lo hará porque la Biblia dice que todo poder se le dará sobre la tierra por 42 meses, hasta que en su segunda venida del Señor Jesucristo el Señor lo destruya. Ahora hablemos de la doctrina de la cristología bíblica: un Mesías, dos venidas. Un Mesías, dos venidas. La primera venida como cordero y la segunda venida como león de la tribu de Judá. Versículos del 5 al 7, capítulo 13 del misterio del Apocalipsis, más sobre la primera bestia. Versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Después de su vuelta a la vida, escúcheme bien, el ya definitivo bestia anticristo dirá muchas cosas, porque todo el mundo estará dispuesto a escucharle esas grandes cosas, no sino insolencias. Se encubrará, o sea, se exaltará a sí mismo, cumpliéndose así lo dicho por el Maestro Divino en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Se gozará de hablar de sí mismo y será el ejemplo a seguir para todas las naciones, para los moradores de las naciones. Todo ello por solo 42 meses, es decir, 3 años y medio, 1260 días. La autoridad la recibe del propio Satanás y la da
del propio Dios, quien su voluntad permisiva permitirá que el hijo de perdición solo la use por ese espacio limitado de tiempo. Es por eso que el versículo 6 y el versículo 7 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemiar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tierra, sobre todo tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Señores ministros, hermanos míos, en todo el mundo es necesario que la iglesia cristiana regrese al cristianismo bíblico. Es necesario entender el análisis escatológico, la doctrina escatológica desde el punto de vista, desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis. Nos encontramos, vuelvo a decirlo, en la etapa final de la iglesia cristiana. Lo que estamos viviendo es el sonido, es el latir de los 4 jinetes, de los 4 colores diferentes del libro del Apocalipsis. Nos vamos a quedar hasta el día de hoy. El sábado nos volvemos a ver para continuar con una hermenéutica escatológica, con la realidad mundial a través de tu noticiero Noticias del Fin, noticias espectaculares. Estamos hablando de principios de dolores en el griego literal, Mateo 24, cuando anuncia los principios de dolores antes que venga los 7 años de la tribulación, se está refiriendo a principios de parto. Todas estas noticias nos alerta, nos advierte, nos consagra, nos edifica para estar dentro de la línea de la santidad y entender correctamente la doctrina de la escatología. Es un honor muy grande el poder haber estado delante de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con vosotros.